este es el tema de hoy. Ese es el tema de hoy, Bien. el famoso manguito rotador. Que uno lo escucha y ya le duele, Ya ¿no? molesta, Porque ya está molesta. en una zona justamente que tiene muchísima movilidad. Sí, el manguito rotador es la composición de 4 tendones que se insertan a nivel de la articulación del hombro y es ese famoso dolor agudo que tenemos después de hacer alguna fuerza excesiva o en el deporte algún golpe o algo que nos lleva a empezar con esa molestia en el hombro que cada vez se agudiza más, es un dolor que va en crecimiento y el cual nos genera mucha molestia. El manguito rotador es bastante típico de escucharlo así, se divide en 4 tendones como decía hoy y el más común en doler y en molestar es el supraespinoso que va por detrás o un agregado que no está dentro del manguito rotador que es la porción larga del bíceps. Bien, decías, esto no tiene edad en la cual puede ocurrir lo del manguito rotador. No, justamente es una lesión, como van viendo en pantalla, en la región del hombro, que se ocurre generalmente en todas las edades. Obviamente que los chicos muy chiquitos es muy raro de verlo, pero a partir de la edad adolescente en adelante, que empiezan con los deportes de alto rendimiento, se suele dar muy típicamente, sobre todo en los deportes que se practican acá, como el rugby o el básquet, que son de mucha dolencia, o en el vóley, en el caso por ahí más femenino, o el tenis, que usan el hombro muy arriba de la cabeza, entonces eso genera mucha tensión. En cambio, en el adulto mayor ya pasa a ser una patología muy casual, pero por desgaste del mismo. ¿Cuáles son los síntomas, lo que siente aquella persona que tiene manguito rotador? Es muy buena pregunta, Agustín. Esta dolencia generalmente empieza de una forma aguda, sobre todo es nocturno el dolor. El paciente refiere mucho que lo despierta de noche, porque por ahí de día empieza con el movimiento y demás, es como que es un dolorcito, una molestia que va zafando durante el día, pero llega la noche, nos dormimos porque nos relajamos. Estás en reposo, claro. Y 2 o 3 de la mañana vos te despertás con esa molestia en el hombro, generalmente es aguda, es muy molesta y el paciente se tiene que levantar a tomar un analgésico o hacer algo que es lo que suele hacer sin consultar al médico y ahí es donde le sacamos amarilla. Ahí le sacamos la de tomar un analgésico? Mirá, la verdad que el hombro y el tendón sobre todo es una patología, la tendinitis, que no suele calmar con el analgésico. Por ahí un diclofenac o un ibuprofeno, que son los más tradicionales, hacen que uno sienta un poquito menos de dolor, pero el tendón sigue inflamándose. Entonces la recomendación acá siempre es 10 minutos de hielo, sobre todo para dejar dormir al paciente y desinflamar la zona. Pero no dejen de consultar, como siempre le decimos. Sí, porque si no, a ver, la automedicación no es buena, porque además, si la molestia afloja, vamos a seguir, esto se va a incrementar y la situación puede ser aún más compleja. Exacto, tal cual lo dijiste, pero sobre todo en este punto, en esta patología, nosotros vamos a insistir en que consulten porque una tendinitis, una tendinosis aguda crónica termina en ruptura y ahí ya estamos en un panorama mucho más complejo, obviamente. Bien, cuando llega el paciente, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento del paciente generalmente es charlar un poco a ver qué es lo que le pasó, si fue deportivo, si fue traumático o de la vida diaria con un adulto mayor, si genera mucho dolor o no, y ahí lo llevamos a la camilla, le hacemos unos test que se llaman movilidad del hombro, que vos vas evaluando para ver cuál de los 4 tendones es el que molesta, y una vez diagnosticado esto, empezamos a charlar con el paciente, le pedimos una ecografía sobre todo para ver qué tipo de lesión hay, como decía hoy, tendinitis o tendinosis, que son las inflamaciones de los tendones aguda o crónica, o si ya pasamos a una ruptura donde cambia un poco el panorama. Bien, ¿y cuáles son los procedimientos en caso de tendinitis o tendinosis? Bien, en la tendinitis o tendinosis generalmente vamos a dar medidas higiénico-dietéticas como esta de la alimentación, qué tipo de analgésico puede ayudar o no y sobre todo el frío local y comenzar un tratamiento con el kinesiólogo donde se va a hacer la magnetoterapia, el ultrasonido, que son esos tipos de aparatos que ellos usan para disminuir la inflamación, pero sobre todo ejercicios de fortalecimiento de los tendones. Cuando hablamos de crónico quiere decir que vamos a tener que aprender a convivir con esto lo que resta de nuestra vida. Hoy por hoy, gracias a Dios, no, porque estamos haciendo los tratamientos de plasma rico, células madres, que ayudan mucho a atrasar este proceso y que no sea tan crónico y se pueda cortar. Sí, lo que diferenciamos es el tiempo de evolución. La tendinitis en el proceso agudo, en los primeros 15 o 20 días, ya pasado esos 20 días, el tendón empieza a tener una forma y un líquido en el cual lo llamamos tendinosis, que empieza la parte crónica y es ahí donde tiene más riesgo de cortarse. Bien, y después una vez que se realiza todo este tipo de tratamientos con ejercicios, con el frío local, ¿se vuelve a la vida normal? Sí, totalmente. El kinesiólogo hace todo ejercicios, nosotros lo vamos evaluando, vemos si es necesario aplicar plasma o no y luego
se vuelve a la vida normal, el deportista vuelve a su deporte de alto rendimiento y el adulto mayor vive sin dolor y puede volver. Lo que siempre recomendamos es después hacer algún tipo de terapia física, como los más jóvenes por ahí en el gimnasio y demás. Por ahí al adulto mayor se le da a hidroterapia, que sería aquagym o alguna natación más adaptada, o pilates, por ejemplo, que son deportes de no tanto impacto, pero que ayudan mucho a la movilidad. Bien. ¿Y en caso de ruptura? En caso de ruptura, ahí cambia un poco el panorama. Generalmente terminan siendo quirúrgicas, en la cual nosotros buscamos el tendón desinsertado del hueso, como ven en pantalla, y lo volvemos a traer con unas anclitas o arpones al hombro. Sí, con esa cara, Gusti, es doloroso. En realidad el paciente hay que tranquilizarlo porque se usan técnicas de bloqueo a través de la anestesia, la cual solo duerme el brazo, entonces no es tan riesgoso con la anestesia general como era antes. Y la cirugía es una cirugía que hoy con las nuevas técnicas artroscópicas se hace bastante más sencilla y es bastante rápida. Bien. Por suerte el paciente sale bien de la cirugía y generalmente demora unos 3 meses más o menos en hacer la rehabilitación total. Y después el post... unos 3 meses. Sí. Realmente queda unos 10-15 días con el cabestrillo y luego todo lo que es la parte de rehabilitación y ejercicios para mejorar y volver a la vida normal. A la normalidad. Pero Totalmente siempre normal. lo que decimos, en cada una de las lesiones que podemos sufrir, no automedicarse, ir inmediatamente a una guardia y después sí consultar a un profesional específico de la salud, en este caso como a Sebastián, para saber cuál es el proceso a seguir y cuál es la lesión, ¿no? El grado que tenemos. Exacto, Gusti, así es. Siempre bienvenidos al consultorio, aunque sea de prevención o de tratamiento en sí, los esperamos y los vamos a acompañar en el tratamiento. Gracias, Eva. Nos encontramos la semana que viene.